Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Josué Estrella Castillo. Bueno, pues este video es el correspondiente a la actividad 8 de este módulo 7, cálculo de varias variables y ecuaciones diferenciales ordinarias. Los demás datos, pues aquí los pueden consultar en la presentación. Y bueno, pues vamos a lo interesante. El video consiste en resolver una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden. Antes de pasar a resolverla, me gustaría dar un pequeño repaso de la teoría necesaria para poder hacerlo de manera correcta. Bueno, empecemos. Una ecuación diferencial ordinaria, lineal de primer orden, se escribe de la siguiente manera. Aquí lo podemos ver. Y' más p de x por y igual a q de x. En donde y' pues es la derivada de y con respecto de x. Y p de x y q de x son funciones exclusivamente de x. Es claro que x es la variable independiente y y pues la variable dependiente, ¿no? Entonces, esta es la forma general de una ecuación diferencial ordinaria lineal, de primer orden, claro está. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a resolver una de estas ecuaciones diferenciales? Lo que se propone es la búsqueda de un factor integrante, digamos lo que se llama u de x, ¿eh? Va a ser una función que depende de x. ¿Cómo vamos a hallar este factor integrante mediante esta expresión? E a la integral de p de x por dx. Recuerden que p de x es una función que acompaña a y. Bueno, pues hay que integrar esa función y eso que nos dé va a ser el exponente al que está elevado la función exponencial e. ¿Con qué finalidad vamos a calcular o determinar este factor integrante? Pues con la siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicarlo por la ecuación original, ¿sí? Si se pueden dar cuenta, tanto en el miembro izquierdo como en el derecho aparece el factor integrante multiplicando a lo que ya teníamos. Y' más p de xy, y aquí está la q de x, todo multiplicado por u. Y eso lo que nos va a permitir es lo siguiente. En este lado, el lado derecho, pues sigue permaneciendo un simple producto de funciones de x. Esto va a seguir siendo otra función de x. Pero en el lado izquierdo tenemos esta forma muy compacta que se puede reescribir todo esto. Esto es una diferencial. ¿Una diferencial de quién? Del factor integrante por y. Eso es lo que se tiene acá. Este es el objetivo. Poder calcular el factor integrante para que al multiplicarlo por toda la ecuación podamos escribir este diferencial. ¿Y qué ganamos con eso? Pues que cuando integremos, recuerden que si integramos de este lado, la integral de una diferencial de una función es esa misma función y pues ya está, ¿no? O sea, aquí ya tenemos, pues por decirlo de alguna manera, la y ya es casi conocida, ¿no? Depende qué función sea esta, pero al menos ya pudimos encontrar una expresión de y, ¿no? ¿Y qué va a ser esa expresión de y? El resultado de esta integral, ¿sí? La integral de lo que ya teníamos acá, este producto. Aquí es importante siempre ir acompañando con la constante c. Bueno, se suele escribir esa constante, porque recuerden que la solución de una ecuación diferencial está dada por un conjunto de funciones, ¿sí? Y esas funciones van a determinarse por los valores que le demos a c. Entonces, por eso siempre tiene que venir la c. ¿Qué problema es el que se nos propuso resolver? Este. Hay que resolver la ecuación diferencial ordinaria, x por y' más y igual a la raíz de x. Eso es lo que hay que resolver. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que hay que realizar es que debemos reescribir esto en la forma conocida, ¿no? La forma general de una ecuación diferencial lineal. Para ello, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a dividir toda la ecuación entre x, ¿sí? Suponiendo que x es distinto de 0. Claro está. Cuando hagamos eso, pues aquí x entre x pues se va a cancelar porque eso vale 1 y va a quedar la y solita. Aquí sí queda
explícita el 1 entre x por y. Y aquí pues queda dividida la raíz de x entre ese x. De momento no lo voy a simplificar porque nos va a ser más útil dejarlo así. Aquí señalemos quién es p de x, que ya vimos que era 1 entre x, y q de x es la raíz de x entre x. Siempre es bueno tener en cuenta eso, saber cuáles son las funciones, y principalmente ¿por qué? Porque cuando vayamos a hallar el factor integrante y tengamos que realizar esta integral, pues ya tenemos bien identificada quién es p de x. En este caso es 1 entre x, que si la multiplicamos por el diferencial de x, pues nos resulta esta expresión, ¿no? Y esta integral, la integral de dx entre x, es bien conocida. Es el logaritmo natural de la función que se está integrando. Y pues esa función es x. Entonces, como resultado, el factor integrante u es igual a la exponencial elevada al logaritmo natural de x. Recordemos que una función exponencial que está elevada a la función logaritmo natural de una determinada función va a ser esa misma función, ¿sí? Entonces, recapitulando, tenemos que e a la logaritmo natural de x va a ser simple y sencillamente x, ¿vale? Entonces, este ya es nuestro factor integrante. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues multiplicarlo por toda nuestra ecuación, ¿sí? Aquí está el factor integrante, que multiplica a lo que ya estaba en la ecuación, lo mismo del lado derecho, ¿no? X por lo que ya teníamos, que en este caso era de x. Y por esa razón era que manteníamos el q de x dividido entre x, porque se ve más fácilmente que se va a cancelar el x que multiplica, que viene siendo el factor integrante, con el x que divide, ¿no? En este caso, pues aquí sí queda bien determinado x por y'. Aquí recuerden que teníamos 1 entre x, pero cuando multiplicamos por el factor integrante, pues eso se va a cancelar y va a quedar la pura y. Entonces tenemos ahora esta expresión que pues es una ecuación equivalente a la que originalmente teníamos. Resultado de multiplicarla por el factor integrante. Aquí vamos a hacer este pequeño análisis que es muy importante y de hecho esta es la esencia de las ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a centrarnos en el lado izquierdo de la ecuación, xy' más y, y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Y', como sabíamos, es la derivada de y con respecto de x, simplemente se lo escribió. Pero aquí vamos a multiplicar por un 1 que nos convenga, y este 1 va a ser la derivada de x con respecto de x, ¿sí? Este 1 es el que nos va a servir. ¿Cuánto vale esta derivada? 1. La derivada de x con respecto de x vale 1, y si multiplica y, pues sigue siendo la y es lo que tenemos aquí. Pero ¿esto qué es? Esto no es otra cosa que la derivada con respecto a x de la función xy. Recuerden que nos dice la reglita que cuando tengamos un producto, si lo derivamos, el resultado va a ser la primera por la derivada de la segunda, ¿sí? Primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y eso es lo que tenemos. Con esa intención fue en que introducimos esto. Y si tenemos esto, que es igual a esto, pues lo sustituimos acá, ¿no? Y ahora tenemos una ecuación equivalente todavía más compacta. ¿Y qué creen? Se puede simplificar todavía más y queda esta expresión sencillita, bonita, ¿no? En la que ya tenemos por fin el diferencial que buscábamos, ¿no? Diferencial del producto de xy va a ser igual a la raíz de x por el diferencial de x, ¿sale? ¿Qué corresponde ahora? Pues integrar. Integramos en ambos lados de la ecuación por el teorema fundamental del cálculo. Esto pues va a ser xy. Y aquí pues sí hay que hacer un poquito de desarrollo. Me permito detallarlo un poquito más para que quede bien claro, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser trivial esta integral a estas alturas del partido, pero pues no nos guardamos nada, vamos a hacerlo paso por paso. Reescribimos la raíz de x en su forma de exponente fraccionario, que es a la 1 medio, y pues aplicamos la integral, ¿no? X a la 1 medio más 1, entre 1 medio más 1, y aquí ya aparece el más c. No hay que olvidarlo. Si sumamos estas fracciones, 1 medio más 1 es 3 medios, lo mismo queda en el denominador. Y pues aquí aplicamos lo que se conoce como ley del sándwich, coloquialmente, ¿no?
Aquí recuerden que se puede ver que x3 medios está dividido entre 1, ¿no? Entonces 2 por esto es lo que tenemos aquí arriba. Y 3 por el 1 imaginario de aquí abajo, pues es ese 3. Entonces, ¿qué tenemos? Que después de todo lo que ya realizamos, de este lado teníamos xy y del otro lado, después de desarrollar, obtenemos esta expresión. 2x a la 3 medios sobre 3 más c. Esta ya podría ser considerada la solución a la ecuación diferencial, porque hay ocasiones en las que vamos a obtener, después de integrar la diferencial, expresiones que no son precisamente muy sencillas de despejar. ¿A qué me refiero? Siempre lo deseable, lo recomendable, lo que uno quisiera es que pudiéramos escribir a y como función de x, o en general a la variable dependiente en función de la variable independiente. O hay ocasiones en las que no se puede. Entonces, cuando se llega a este paso, pues se dice que ya se resolvió la ecuación. Cuando ya no se puede hacer más simplificación, o dicho de una forma más coloquial, despejar, ¿no?, la variable dependiente y que quede en términos de la variable independiente. Entonces diríamos que aquí pues podríamos decir que ya se acabó nuestro problema y no habría problema. Pero nosotros sí podemos dejar la variable y completamente en términos de la variable x. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? ¿Y cómo vamos a proceder? Bueno, pues hay que dividir entre x toda la ecuación para que quede despejada la y. Y obtendríamos esto. X a la 3 medios dividido entre x, pues es x a la 3 medios menos 1. Y 3 medios menos 1 es un medio, que es lo que tenemos acá. Y la c, pues sí queda perfectamente bien claro que queda dividida entre x. Vamos a hacer ahora esto. Se calcula la derivada de y. Y enseguida les explico por qué. Pues esta es una derivada de una función que está elevada a una potencia, ¿no? Entonces eso es esa misma potencia, un medio, multiplicada por la función a la potencia menos 1. Eso es lo que se tiene acá. Y aquí vamos a escribir el x como un exponente negativo, ¿no? De ese negativo, como es x a la menos 1, pues aquí por eso aparece este menos. Y la derivada dice que a esa función con ese exponente le restes 1, ¿no? Por eso acá aparece el otro menos 1. Y simplificando, aquí 2 con 2 se cancela, queda un tercio. Un medio menos 1 es menos un medio. Aquí desgraciadamente el programa no permite diferenciar bien el menos de la fracción, pero yo creo que se entiende. Y aquí pues por leyes de los signos, de multiplicar más por menos, queda menos. La c pues queda normal. Y la x, como aquí es menos 1 y menos 1 es menos 2, lo regresamos a un exponente positivo, que vendría siendo esta división, c entre x cuadrada. Ahora, la solución a la ecuación diferencial quedaría determinada de la siguiente forma. O sea, ya nada más aquí es para que se vea claro el resultado. Lo que les decía, sí pudimos despejar a y que quedara en términos de x. Aquí pues de momento ya no vamos a hacer más operaciones, entonces podemos reescribirla el x en exponente fraccionario como un radical. Se ve más compacto. Y esta ya sería la función que soluciona a nuestra ecuación diferencial. Y igual a todo esto. Y la derivada de y, pues ya la habíamos calculado, ¿no? Tenemos esto y hacemos lo mismo. Aquí es x a la menos un medio, pues si este exponente negativo y un medio corresponde a raíz cuadrada, pues quedaría raíz cuadrada, pero en el denominador. Esta sería la derivada. Y ahora sí, esta ya sería la solución a la ecuación diferencial. Ahí sí ya terminamos. Pero aquí hay otra cuestión importante. Me podrían preguntar, ¿y por qué calculaste la derivada si ya acabaste? Bueno, porque siempre que trabajemos con ecuaciones o en general cualquier problema que resolvamos, hay que comprobar que nuestros resultados son correctos. Es por eso que calculé la derivada, porque lo que sigue es de verificar que nuestra solución es correcta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simple, vamos a sustituir el valor de y de y' en la ecuación original, ¿sí? En esta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer?
Partimos del miembro de la ecuación que tenga más desarrollo, sustituimos ahí y tenemos que ver que se llega a este resultado. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, partimos, como les decía, de esa expresión y pues ya nada más sustituimos. Ya sabíamos cuánto vale y', que es esto, y aquí aparece y solita. Entonces, pues podemos escribirla inmediatamente como es. ¿Sale? Hacemos el producto, x por esto, pues aquí aparece, ¿no? X entre 3 raíz de x por c, pues c por x, entre x cuadrada, y la y pues sigue apareciendo. Aquí simplificamos, x entre raíz de x, aquí es x a la 2 medios, a la menos 1 medio, porque este pues sería un exponente negativo. 2 medios menos 1 medio es 1 medio, y x a la 1 medio es la raíz, ¿no? Entonces aquí tenemos 1/3 de raíz de x. Aquí un x el x que aparece aquí se cancela con uno de los que están multiplicando acá abajo, por eso queda c sobre x, y pues este sigue sin verse modificado, ¿no? Y pues dense cuenta que aquí tenemos esta misma cantidad sumada con esta misma, pues se van a hacer 0, ¿no? Esto menos esto es 0. Y aquí tenemos 1/3 raíz de x más 2/3 raíz de x, pues eso es 3/3 raíz de x. Y este 3 entre 3 es 1, ¿no? Entonces, pues simplemente es raíz de x. Y voilà, llegamos precisamente a lo que teníamos que llegar, que es esto. Partiendo de acá y sustituyendo nuestra solución, llegamos al resultado que esperábamos, por tanto, obtuvimos soluciones correctas. Bueno, pues eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido claro en mi explicación. Y pues nos estamos viendo en la siguiente. Esta es la bibliografía que ocupé. Aquí está mi correo por cualquier situación que les gustaría compartir conmigo. Muchas gracias.